Hola a todos, y una vez más, gracias por cada vez que han compartido mis videos, por cada like que han dado y por cada comentario que han dejado. En el día de hoy vamos a hablar sobre los transgeneracionales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un transgeneracional? Es básicamente ese vivir la vida de alguien de una generación o de varias generaciones pasadas. Puede ser esto de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, primos, bisabuelos. Hay quienes dicen que el transgeneracional puede manejar incluso hasta 7 generaciones hacia atrás. Hay una frase también muy bonita o muy acorde al tema que escuché el otro día, y dice que los problemas de los padres son las enfermedades de los hijos. Entonces, también según lo que nos dice la cosmovisión andina, se dice que nosotros muchas veces no vivimos nuestra vida, sino que estamos viviendo la vida de nuestros papás, la vida de nuestros abuelos. Las preguntas a las que ellos no tuvieron una respuesta, nos las trasladan a nosotros. Entonces, de esa forma nosotros vamos teniendo ese transgeneracional. Para analizar bien lo que es tu transgeneracional, es bueno que realices un árbol. Es prácticamente como una especie de árbol genealógico. Este árbol, más o menos en una primera instancia, es bueno hacerlo tal vez hasta los bisabuelos, por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda con este árbol? Primero, que se lo haga a mano. ¿Cuál es la razón de hacerlo a mano y no hacerlo en una computadora o hacerlo con reglas o cosas así? Es que nosotros mientras vamos haciendo los trazos, vamos a ir también testando en cierta forma a cada persona del clan. Entonces, donde se nos van a ir errores o cosas así, va a ser donde están también escondidos o donde están identificados ciertos conflictos. Por eso también es bueno hacerlo igual con lápiz. Si tienes un error, no importa, escribe sobre eso, o sea, no necesariamente tener que borrarlo, ¿no? Muchas veces, cuando nosotros nos topamos con personas que no han sido incluidas o en su defecto han sido excluidas, no del clan, pero sí de la familia como tal, porque el clan nunca te va a excluir debido a que, así no te haga caso, sigue siendo una ficha del clan. Sigue siendo la ficha a la que no se le hace caso, pero sigues formando parte del clan. Entonces vamos a tener ahí ciertos errores, o va a ser también en esos aspectos en los que no se sabe, ese abuelo del que nadie tiene idea, no saben cuándo murió, no saben nada, porque es algo que se oculta ahí, ¿no? Entonces ahí tiende a haber algo muy, muy fuerte sobre lo que es el clan. Bueno, dentro de lo que es nuestro primer árbol, como les decía hace un momento, llegamos máximo hasta los bisabuelos, ¿no? Bisabuelo, abuelo, padre. Si tienes una pareja, igual, o sea, tu pareja, los padres de tu pareja, abuelos de tu pareja y bisabuelos de tu pareja. Y de ahí, pues obviamente, si es que tienes hijos, también se toma en cuenta también lo que son abortos, o tanto causados como espontáneos. De ahí se identifica a los hombres con un triángulo y a las mujeres con un círculo. También se toma en cuenta si es que eres diestro o eres zurdo, y si es que el parto ha sido normal o por cesárea. Esto también es fundamental, puesto que a la cesárea se le toma como una persona que no nació. ¿Por qué?
porque antiguamente no es que existía el método de la cesárea, o sea, simplemente si es que no era un parto normal, moría. Entonces, por eso también es muy importante tener ese dato. La persona que está haciendo el consultante se le identifica con un cuadrado como para tener la referencia siempre de dónde está, ¿no? Porque como muchas veces va hacia arriba y hacia abajo, o sea, en el caso de que tengas nietos, obviamente, o sea, vas a tener un nivel de hijos y otro de nietos. Entonces, por ahí también. En cuanto a lo que son las relaciones, lo que es matrimonio va con dos líneas. Cuando es unión libre o unión casual, suele ir con una línea. Cuando hay divorcios o separaciones, van con unas líneas que cortan a la línea de la relación. Un par de líneas, ¿no? Lo ideal de cada persona que es que anotemos el nombre, que anotemos el cumpleaños. Si es que ya murió, la fecha de fallecimiento, obviamente se le pondría una cruz dentro del gráfico para identificar eso también, y cuál fue la causa de muerte, ¿no? ¿Por qué necesitamos también esto de las fechas? Si bien en este momento no voy a hacer hincapié total en eso, normalmente nosotros manejamos lo que es el ser doble de otra persona cuando nuestra fecha de nacimiento o de fecundación tiene más o menos 10 días, y de ahí pues también hay aquellos que se les considera como maestros que manejan 6 meses de diferencia entre uno y otro, ¿no? Igual voy a dejarles por aquí un ejemplo de cómo se hace o cómo está ya esquematizado un árbol para que se vayan guiando si es que quieren realizarlo y quieren empezar a encontrarse. Bueno, ya adentrándonos en lo que es el conflicto como tal, tenemos el cómo repetimos. Si bien nosotros manejamos esos 3 planos de existencia, de los cuales dejo el video por aquí, nosotros podemos repetir de forma imaginaria cuando ya se nos ha ido enseñando o venimos ya con esa carga de pensar similar a como lo hace tal o cual miembro. Entonces tenemos al papá y al hijo, y ambos piensan de una forma muy similar, aun cuando tal vez ni siquiera se han visto mucho tiempo. En caso de padres ausentes, por ejemplo, se suele tener eso. En la parte emocional igual, o sea, que empiezan a presentar trastornos o problemas en los cuales son de carácter emocional y tienden a ser muy similares. Por ejemplo, cuando uno tiene una depresión, vemos que todas esas sensaciones depresivas que tiene la persona de la generación anterior o de la generación superior, empieza a presentar también la persona de la generación inferior. Y obviamente ya en lo que son actitudes, acciones y todo eso, ¿no? Que igual podemos ver aquellos hijos que se comportan igual que sus padres, o que se paran igual que el abuelo, se expresan igual que el abuelo, y aun cuando parece que ni siquiera pasaron mucho tiempo juntos. Entonces empezamos a tener todo ese tipo de situaciones que nos van mostrando que estamos repitiendo la vida de alguien. Ya para ser un poco más puntuales, se empieza a vivir o empezamos a vivir la vida de ese alguien. Entonces empezamos a ver cómo fue la vida de la tía, y de pronto nuestra vida es como la de esa tía.
o es como la del abuelo. Es como que nos volvemos una copia de cierta persona. Bueno, esto es algo que lo hablo también, si es que desean complementarlo. Les voy a dejar por un lado lo que es el miedo, el video del miedo, y por el otro lado lo que es la terquedad de la perseverancia. Son videos en los que topo también algo de este tema, y al menos en el de la terquedad de la perseverancia también enseño una forma de hacer un despojo de estos transgeneracionales, mostrarle a nuestro inconsciente cómo romper en cierta forma con estos transgeneracionales, ¿no? Nosotros, dentro de nuestro plano de existencia, lo ideal es encontrar siempre un para qué en las situaciones, debido a que de esa forma nosotros vamos a cambiar la forma en la que percibimos, la forma en la que actuamos dentro del imaginario y dentro de la parte emocional, de los planos emocionales de imaginario, porque al hacer los ejercicios de este árbol y empezar a buscar, empezar a ver cómo es la vida de todo el árbol, muchas veces nos llenamos de ira, de rabia, de rencor hacia las personas que están en las generaciones superiores a la nuestra o anteriores a la nuestra. Entonces, cuando nosotros le encontramos ese para qué, le damos una función, y al darle esa función, nosotros estamos utilizando eso a favor nuestro. Por ende, todo ese tipo de emociones como la rabia, el rencor, la ira, la frustración, se van a ir disipando y van a hacer que nosotros empecemos a sentirnos mejor y como que bueno, ya, o sea, papá hacía eso, yo lo hacía, pero ya, ¿para qué me sirvió esto? Listo, me sirvió para tal cosa, entonces yo decido cortarlo, decido dejarlo, esa ha sido la experiencia de mi papá y no tengo por qué seguirla repitiendo yo. Entonces ese para qué básicamente es para que nosotros no volvamos a repetir eso o no sigamos repitiendo eso. Es como que tenemos que coger ese transgeneracional con el cual ya lo hemos adquirido, por decirlo, lo hemos comprado, coger ese transgeneracional y dejarlo de lado. Esto ya no es mío, lo dejo aquí. El momento que yo lo dejo ahí, yo empiezo a actuar de una forma diferente a como actuaba esa persona o como actuaba el clan. Y por ende, mi realidad empieza a ser distinta de la de las personas del clan. Muchas veces, el momento que nosotros cogemos de ese transgeneracional y lo dejamos de lado, el clan se nos viene encima. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que así se actúa y es lo que ellos consideran normal. Entonces empiezan como que, no, porque haces esto, y empiezan como que a tratar de volvernos a encaminar a la ruta del clan. Entonces ya el momento en el que nosotros dejamos eso de lado y somos en cierta forma o en ese momento excluidos, nosotros encontramos una solución simplemente por actuar de una forma distinta a ese transgeneracional. Lo cual a nivel energético, a nivel inconsciente, dentro del inconsciente colectivo del clan, se manifiesta y eso empieza a disipar en el clan también. Porque recordemos que todos tenemos un inconsciente colectivo, y bueno, de ahí ya va, el colectivo se va dividiendo, ¿no? Entre lo que es el del clan y se va agrupando, puede ser ya en la ciudad, puede ser en el país, hasta que llega a un inconsciente ya más global.
Entonces, dentro de ese inconsciente del clan, nosotros vamos a ir limpiando al haber dejado eso ahí. De ahí, ya una vez que nosotros entendemos para qué nos va a servir ese transgeneracional, para coger y dar ese salto, ese crecimiento, entonces nosotros entendemos que dentro de estos transgeneracionales que se nos vienen, nosotros tenemos muchas personas a las que estamos también reparando. Ya no somos la copia de, sino que estamos reparando a. ¿Por qué? Porque papá no se atrevió a hacer tal cosa. Yo me atrevo por papá. Y hago lo que él nunca se atrevió, lo hago yo. Lo reparo yo. Si papá se comportaba de esta forma y dañaba, yo me comporto de una forma diferente para no ser así. O en su defecto, si mamá cogía y actuaba en esa situación de tal forma, yo actúo totalmente diferente como yo creía que debía actuar. Entonces es como que tratas de equipararle, tratas de reparar mismo la vida de la otra persona. Y también existen esas fidelidades. Si papá no hizo tal cosa, yo no puedo hacer lo mismo. Si a mamá en tal edad le empezó tal enfermedad, a mí en tal edad me empieza. Entonces empezamos a jugar con esa vida del otro, empezamos a hacer un cromo repetido de la otra persona. En ambos casos, sea en el de fidelidad o en el de estar reparando, no estamos actuando desde nosotros, estamos actuando desde nuestra parte inconsciente. Porque si yo cojo y decido dejar ahí el transgeneracional para no vivir, es mi decisión. Pero si yo no estoy consciente de eso y es la forma en la que yo actúo o la personalidad en pocas con la que vine, entonces es nuestro inconsciente el que nos está manejando y es este inconsciente colectivo del clan el que nos está moviendo. De ahí nosotros nos damos cuenta también que de acuerdo a estos transgeneracionales que existen, nosotros tenemos diferentes sentimientos de atracción, de rechazo hacia diferentes tipos de personas. ¿Por qué? Porque tenemos esa fidelidad con papá o con mamá o con la persona del clan que sea. Entonces, si por decir, papá era infiel y mamá no aceptaba la situación de infidelidad, entonces yo cojo y tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero suele ser un sentimiento y una postura muy enérgica, muy... Yo no acepto eso y punto, o sea, muy tajante, muy fuerte. Y a veces ni siquiera sabe por qué la persona se siente así ante tal o cual situación, pero es como que le nace ya. Entonces vemos una vez más cómo es simplemente un reflejo del inconsciente que maneja este clan, ¿no? También así vamos a darnos cuenta cuáles son los orígenes de los conflictos que nosotros vivimos, de esos problemitas que se dan a diario porque empiezan a ser ya muy recurrentes. Entonces empezamos a ver cómo, utilizando la técnica de ver lo similar en lo diferente, ese problemita lo tengo con mis amigos, con mi familia, en el trabajo y con los diferentes grupos con los que yo interactúo. Entonces me doy cuenta de cómo eso se está manifestando, obviamente para que yo lo solucione, como decíamos en lo de la cosmovisión andina, o sea, para dar solución a las preguntas que nuestros antepasados no tuvieron. Entonces yo cojo y eso se me presenta a diario para que encuentre esa solución que no la tuvieron.
También tenemos la parte de lo que es el proyecto sentido. Entendemos o conocemos cuál es nuestro proyecto sentido. La razón por la que nosotros nacimos, por la que nosotros fuimos concebidos. Hay gente que fue concebida para salvar un matrimonio o una relación. Hay gente que fue concebida para liberar del mal momento en el que se pasaba. Entonces hay muchas razones por las que una persona pudo haber sido concebida. Entonces esa situación por la que fue concebido ese ser es el proyecto sentido que se le está dando. Igual, el momento en el que nosotros concebimos un hijo, ¿para qué le estamos concibiendo? ¿Cuál ha sido la función que vino a cumplir? Consciente o inconscientemente. Porque hay veces que listo, se escapó y se embarazó. Pero dentro de ese se escapó y se embarazó, debe también haber una acción inconsciente que nos llevó a realizar eso. De ahí también vamos a entender la causa de accidentes, de abortos, las situaciones de malos tratos o esas situaciones en las que no se maneja bien el dinero, porque vamos a darnos cuenta cómo diferentes personas del clan venían también con eso. Entonces, si por ahí hubo una persona en el clan que por tener dinero, yo qué sé, tuvo varias familias, y eso afectó al resto del clan y empezaron a ver como que el dinero era malo, porque si no tenía dinero no hubiera tenido tantas familias o no hubiera tenido otros hijos. Entonces se le ve al dinero como algo malo, y ese verlo como algo malo genera la carestía económica, por ejemplo. Entonces empezamos a relacionar de esas diferentes formas y nos vamos dando cuenta cómo se va armando todo este teatro, esta obra de teatro en la que nosotros nos estamos desarrollando. Entonces vemos que básicamente el transgeneracional es eso. Es ese compartir características de la forma de vivir con personas de generaciones anteriores, con la finalidad de que nosotros no repitamos lo mismo, demos una solución a esa pregunta que no la supieron responder nuestros antecesores, y todo el clan pueda seguir avanzando. Entonces eso viene en nosotros más o menos como una especie de programas automáticos. Sería como hacerle un símil con un software, con un programa informático, y listo. O sea, ya la computadora nos vino con Word, Excel, PowerPoint, yo qué sé, nos vino con unos juegos, y de ahí, si nosotros queremos desinstalar esos programas para poner unos que sean mejores, pues estamos en toda la libertad de hacerlo. Si nosotros queremos instalar otros programas, yo qué sé, para edición de audio, de video, modelado en 3D, cualquier cosa, también podemos hacerlo. Entonces básicamente en nosotros es lo mismo. Venimos con esos programas que el clan o los clanes nos han ido dando, y nosotros somos libres de ver si queremos continuar con esos programas o no. Y además de que si es que queremos incluir nuevas cosas, también podemos hacerlo. Es tan marcado cuando nace un bebé, por ejemplo, lo primero que se hace es el reconocimiento de clanes.
Entonces llega familia del un lado, familia del otro lado, a verle al bebé a quién se parece. Y empiezan a hacerle un escaneo total. Y sí, tiene los ojos del papá, el mentón de la mamá, la nariz del abuelo, los cabellos de no sé quién, la forma de la cara de y empiezan a encontrar similitud con muchas personas del clan en ese afán de estar identificando. Nosotros debemos estar conscientes de que nuestro inconsciente siempre asocia. Entonces, cuando nace un bebé y llegan los clanes a hacer el reconocimiento de ese bebé en el clan, estar muy percatados de esas frasecitas de a quién nomás dicen que se parece. Porque esas asociaciones también nos van a ir dando diferentes pistas de con quién en el árbol va teniendo transgeneracionales. No solo por las fechas de nacimiento, muchas veces cuando le pones el mismo nombre, entonces se llama igual que el papá y a la vez igual que el abuelo y no sé quién más. Entonces también por ahí procurar no usar los nombres de ancestros que no hayan tenido un desenvolvimiento muy productivo, por llamarlo de alguna forma. Ahora, obvio, o sea, también tenemos programas con los que venimos que nos ayudan y nos ayudan un montón, y esos no hay razón de tratar de desactivarlos. Si eres una persona que todo lo que topa lo convierte en un buen negocio, no habría razón de desinstalar ese programa. Pero si eres una persona que genera muchos negocios pero ninguno produce, ahí sí. Entonces también hacer una evaluación de ese tipo de cosas para ir viendo qué es lo que quisiéramos mover, lo que quisiéramos desactivar, lo que quisiéramos desinstalar de nosotros. Y como les dije en el video de la terquedad de la perseverancia, que igual les vuelvo a poner el link, ahí enseño cómo hacer un despacho, cómo hacer un ritual en el cual dejas esos transgeneracionales. Tomemos en cuenta que el hacer un ritual es la forma en la que le indicamos a nuestro inconsciente lo que queremos que éste entienda. Entonces, sin más, hasta aquí el video de hoy. Les agradezco y chao. Esta es la parte del video en la que les digo que pueden pinchar por abajo para suscribirse y estar al tanto de cada vez que yo subo un video. Es la parte del video en la que les pido que le den un like para que de esa forma sigamos creciendo y de que me ayuden compartiendo estos videos con el resto de gente que ustedes conozcan. Otra cosa, en algún lado, no sé en cuál de los dos lados, está el video anterior. Así que pueden dirigirse también hacia allá y seguir viéndolo. Gracias.